Vale, buenos días. Estamos aquí hoy con Lorena y con Carmen. Son dos psicólogas generales sanitarias que ahora ya se presentarán ellas, nos contarán un poquito cómo trabajan, dónde trabajan. Y nada, hoy vamos a grabar este webinar para explicar algo que desde luego yo como persona ya hemos estado hablando ellas y yo, que desconocía mucha parte de esto de lo que vamos a hablar hoy y por eso nos había parecido interesante grabar este webinar, que además me lo propuso Lorena y me pareció una idea buenísima, sobre cómo funciona el diálogo abierto en terapia. Es decir, no es un diálogo abierto al uso, que era lo que nos sonaba al principio a las tres, ¿no? Entonces, es algo que se trabaja en terapia, dentro de sesión. Y nos van a explicar un poco cómo funciona, cómo lo hacen de manera conjunta, que ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no, chicas? Y bueno, pues ahora ya nos irán ellas explicando. Así es que Vale. presentaros cuando queráis. Bueno, yo soy Lorena, soy psicóloga sanitaria, estoy especializada en terapias contextuales y recientemente he empezado también a formarme en el modelo este diálogo abierto que comentaba, que bueno, ahora os comentaré un poquito, pero su origen viene de Finlandia, es el modelo de salud Mm, mental que se usa allí vale, y bueno, está empezando a implementarse también en España. Ujú. vale. Bueno, yo soy Carmen y lo mismo que ha Ujú. dicho Lorena, o sea, muchas gracias por introducirnos así de esa manera. Y bueno, también soy psicóloga general sanitaria, también me he formado en terapias contextuales principalmente y recientemente pues también me he formado en diálogo abierto, que ahora, como ha Vale. dicho, se está intentando implementar en España, que tiene bastante evidencia y los resultados pues son bastante buenos. Claro, yo os preguntaba eso antes de empezar a grabar, estábamos hablando un poquito, y yo les preguntaba eso, que si notaban, que si notabais, vamos, alguna diferencia, ahora ya nos explicaréis, y qué curioso que yo no sabía que se había originado o que viene de Finlandia, que al final sabemos que es como un sistema educativo muy bueno allí en Finlandia, ¿no? Y Ujú. no sé, también, pues fijaos que me causa curiosidad que venga de allí. Si nos queréis contar un poquito más de sus orígenes o de por qué surge diálogo abierto dentro de terapia. Bueno, un poco quizás los orígenes eran para aquellos casos en los que estaban más, digamos, más complicadas, ¿no? Que no terminaban de dar resultados. Sobre todo se empezó a probar en los primeros casos de psicosis. Ahora se ha visto que Mm, funciona en todo tipo de personas y de problemáticas, pero al principio fue con la psicosis. Como empezó a tener muy buenos resultados, se empezó a implementar y vamos, de hecho, en Finlandia, si no quieres ese modelo, tienes que irte fuera de la capital porque no te dan otra ah, opción. Sí, vaya. sí, es un poco. Vale, Y bueno, como empezaron a dar muy buenos resultados, sobre todo al incluir a la red de las personas, que al final un poco, bueno, claro. donde aparece toda la problemática. Entonces, al ver esos resultados y ver que funcionaba, se ha ido implementando y es algo que está empezando a conocerse. Vale, vale, qué bien. A ver, yo creo que aquí lo importante es que nos expliquéis qué es el diálogo abierto dentro de terapia, cómo funciona y sobre todo, que yo creo que es lo que más va a sorprender, cómo se trabaja. Es decir, no es solamente una persona la que está haciendo Mm, la sesión, que yo creo que eso es lo que más llama la atención. Entonces, bueno, contarnos un poquito. vale. Pues nosotras, lo diferente, como has dicho, es que trabajamos siempre dos psicólogas, o sea, en Ujú. este caso Lorena y yo, Eso, vale. em, contacta con nosotros la persona interesada e intentamos que venga su red, ¿no? Su red, su familia, Ujú. sus amigos, la red que un profesional que necesite y viene a Vale, terapia, o sea, viene. Y hacemos nosotras dos como de facilitadoras de este ujú, diálogo abierto. vale, Tiene una duración determinada y vamos a implementar, o sea, escuchamos activamente todo lo que está pasando y luego hacemos como una reflexión, que quizás esto es vale. lo también diferente a otros tipos de terapias, como que las dos,
hablamos entre nosotras delante de las personas. No nos vamos a otra habitación, no nos vamos a otro sitio, todo se Ah, habla delante de las personas. vale, También vale. algo que choca un poco y es diferente, ¿no? Sí. Y bueno, no sé qué podría añadir de ahí. Am, Yo tengo preguntas. ujú. Antes de las vamos resolviendo porque yo creo que esto también causa curiosidad a cualquier persona. ¿La red de apoyo llega desde el primer momento, o sea, desde la primera sesión ya va la red de apoyo? ¿O cómo decidís quiénes son la red de apoyo y qué duración tiene cada sesión? Vale, justo eso es lo que te iba a comentar, ¿no? De la Ah, red de vale, apoyo, porque sé que es algo que choca mucho, ¿no? claro, La red de apoyo siempre la decide la persona. Puede que sea nada más que un amigo, puede ser toda su familia, pueden ser quien sea, con quien él se sienta cómodo. Nosotros nos vale, encargamos de concertar la cita para que nos venga bien a todos. O sea, como que somos más permisivos, o seamos más en cuanto a horario para poder encajar con toda la familia, porque al final entendemos que si no es complicado. claro, No tiene que ser siempre la misma, o sea, a lo mejor en la primera sesión vienes con tu hermano y luego decides venir con un primo o con un amigo. vale, También durante la sesión, por final van saliendo temas, van surgiendo cosas y si durante la sesión estamos viendo, oye, pues me hablan mucho de tal persona o de una problemática de tal, como que invitamos a esa persona a la próxima sesión, oye, pues te apetecería que venga, qué te parecería, qué crees que vale, pensaría si estuviese aquí, pero siempre es decisión de la persona que al final es la que, bueno, la que va a tener que exponerse a eso. claro, vale, vale. ¿Y la duración? ¿Son 60 minutos o 50 minutos como suele estar estipulado o tiene una duración mayor o cómo? Es de 1 hora y media. Sobre Vale, todo para eso, porque al final, como somos tantas personas, mínimo ponte que somos cuatro. Entonces, vale, para dar oportunidad a poder hablar todo, a poder hacer el diálogo reflexivo y que luego la familia también o la red tenga la oportunidad de devolvernos un poquito sobre lo que nosotras hemos dicho, que no nos quedamos solo con la última palabra. vale. ¿Y cómo lleva la gente, los pacientes, el tema de mis dos psicólogas están hablando sobre qué piensan delante de mí, ¿no? O cómo, no sé. Bueno, aquí es importante recalcar de alguna manera que no emitimos juicio ni Ya, crítica. O sea, vale, siempre todo lo que se dice es con el mayor respeto. Y, o claro. sea, cómo nos sentimos con lo que hemos escuchado Ujú. durante la sesión y bueno, es como establecer más voces, o sea, dar más voces, más puntos de vista. Y Vale, recalcar también que nosotros no vamos a dar las soluciones inmediata, sino que claro, lo que procuramos es que la propia familia o la propia red sean capaces a través de este diálogo encontrar sus propias soluciones. ya, Nosotros facilitamos de alguna manera eso, vale, con este diálogo. O sea, no sé cómo... Sí, claro, un poco lo está comentando Carmen, ¿no? De que no sería decir, vale, pues en función de lo que estamos viendo, pues habría que hacer esto, tal. No sería como un diálogo entre psicólogos que se tendría en el despacho, sino, oye, pues cómo te has sentido, cómo has visto, qué es lo que piensas tú de esto. Y como mucho lo que se puede sugerir, oye, pues a mí en esa situación me ha funcionado tal, o conozco gente que esto le funciona, pero nunca de manera directiva, simplemente dando otros puntos de vista para que las personas puedan un poco reflexionar sobre ello. claro. Al final hay como Perdón. mucho creer en el potencial de la persona y la familia, ¿no? De que ellos van a ser capaces de encontrar esa solución. Pero si tú siempre se la das, ellos nunca van a llegar a eso por sí mismos. Claro, claro. Vale. ¿Y en qué momento decís ambas, no sé si por separado, si queréis contarnos un poquito, me interesa el diálogo abierto para trabajarlo de manera profesional, ¿no? En qué momento surge eso? Vale. Pues la verdad es que es algo, bueno, fue por separado, ¿vale? No Vale, coincidimos ahí, pero no es algo que fuésemos las dos a buscar. Yo por mi parte, bueno, había leído mucho sobre el tema, me sorprendió muchísimo que hubiese una terapia que sin usar fármacos fuese tan efectiva para la psicosis, entonces fue como, vale, aquí hay algo que se tiene que estar haciendo bien, porque si claro. funciona en algo tan complicado, para las demás tiene que ir bien.
Y una vez que lo empecé a conocer, como que me sentí directamente muy cómoda con la manera de hacer las cosas. El- por lo que hablaba Carmen, ¿no? Muy respetuoso, muy siempre para la persona, pues como alguien que es capaz, que puede, sin forzar nada. Entonces, bueno, continúe por Vale, ahí. vale. Y esto es algo que os he preguntado antes, fuera de webinar, y es desde el primer momento. Bueno, Carmen, no sé si nos quieres contar también un poquito tú cómo surge, antes de hacer yo esta pregunta, cómo surge el que te intereses también por este tipo o enfoque de terapia. Vale, pues más o menos la línea, también siempre me ha interesado el tema de que todo se medique, o sea, no me he sentido cómoda con eso y ver lo mismo que algo así puede funcionar y la importancia de la red familiar, porque al fin y al cabo, cuando ves a personas individualmente, al final te viene, la mayoría de los problemas son con Mm. otras personas, rara vez te encuentras, ¿no? Es verdad. Que no haya otra persona. Entonces, poder Sí, integrar todo esto y una manera tan transparente de estar en sesión también, es decir, que nosotros podamos hablar sobre cómo nos sentimos, cómo pensamos y no esconder nada, o sea, todo como... Y en parte también cómo te lo llevas a casa. O sea, también te hace cambiar tu manera de ser con los tuyos, con tu red, con tu familia. O sea, es también como una vale. filosofía. ¿Y cómo surgió? Pues un poco, pues yo la conocí a ella haciendo un voluntariado. Y en ese Ah, voluntariado, justo vale. este modelo está implementado Ah, allí. Entonces, pues vale. a mí me fui formando con... Y ellos estamos formados con los, digamos, los pioneros, ¿no? Sí. De, Qué bueno. de esto. Vale. Em, Ahora tengo dos preguntas. Vale. La que os iba a hacer antes era que os había preguntado si desde el principio entrabais las dos en la sesión o en algún momento concreto de la sesión decía, bueno, pues ahora va a entrar la otra psicóloga, ¿no? O la otra terapeuta, como os defináis. Entonces, ¿cómo funciona exactamente? Desde el principio estamos todos. Claro, al final Carmen también como ha hecho mucha presencia, ¿no? Del tema de la transparencia. Si hay un momento en el que yo salgo, en el que tú entras, en el que al final se pierde información y una de dos, o tú ya no Claro, eres consciente de esa información o luego te la tengo que transmitir yo. claro. Y una de las cosas que también se intenta trabajar mucho es no hablar de la persona sin que esté la persona, porque Vale, eso al final hace que se genere mucha desconfianza. O sea, yo te estoy contando a ti algo, pero luego sé que va a venir tal persona y lo vas a decir, o que luego a escondidas mías va a hablar por teléfono. También entiendo que vale, cuando estás hablando de cosas tan difíciles, oye, yo quiero saber que si vas a decir algo, yo voy a ser consciente. claro, Entonces intentamos siempre estar las dos desde el primer momento. Y añadí claro. un poco, Sí, en sí, el sí. caso de que se tuviera la necesidad de hablar de la persona sin que esté presente, siempre como intentar hablar de una manera como si estuviera presente. No sé si me explico. Vale, sí, 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 Como claro. intentar integrando eso, ¿no? O hablar de cómo tú te has sentido o según qué situación desde ti mismo, no tanto en el reproche, Claro, claro, algo así. No sé si se claro. entiende, no sé si se va a Sí, sí, entender sí, se así entiende, sí. explicándolo. Sí, sí, se entiende muy bien. Estaba yo pensando que tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque, claro, al final cuando yo le cuento algo a otra persona de lo que he escuchado, nunca lo voy a transmitir como lo quiere transmitir originalmente esa persona, porque siempre de alguna manera lo voy a llevar con mi experiencia personal o lo voy a llevar con mis emociones, con mis sensaciones y no es lo mismo que el origen. Entonces, tiene toda la lógica del mundo que estéis las dos desde el principio, que la red de apoyo esté desde el principio, que según va avanzando el proceso con la persona, pues que a lo mejor al principio esté, yo qué sé, un familiar y a lo mejor después esté un amigo o una amiga o después esté una pareja. Tiene todo el sentido porque al final... claro, esto es un enfoque concreto, pero al final se está trabajando justo lo que ha dicho Carmen, se está trabajando con la red de la persona, solo que la red de la persona está presente, no como en otras terapias o en otros enfoques, que se trabaja eso solo con la persona. Pero al final, oye, pues esto también
claro, tiene que ser bastante efectivo porque te estás enfrentando, me recuerda un poco a lo de la silla vacía, no sé si sabéis lo que es la silla Sí, vacía, sí. que es, para que la gente entienda, es como una técnica de la Gestalt, ¿no? Si no me equivoco, y lo que se hace es como enfrentar a la persona con ciertas personas, ¿no? O cierta Ujú. persona en concreto, pero no está presente. En vuestro caso, está presente en este enfoque. Entonces, pues sí, entiendo que tiene que ser bastante efectivo. Claro, yo no lo trabajo, ya se lo he comentado a ellas. De hecho, desconocía mucho de todo esto, conocía parte, pero desconocía mucho. Y por eso me parecía tan interesante hacer este webinar. Claro, Contar de hecho, bueno, eso, verdad un que te poquito interrumpa, más. el No, no, tema no. este, lo que comentábamos antes de la red, es que, bueno, creo que de mí te pasa igual que no pasa a todos como psicólogos, que tú trabajas algo con la persona, luego lo vas a poner fuera con su red o va a intentar trabajarlo y esa red lo echa por el suelo. Entonces, Claro, volver a trabajarlo, buscar otra alternativa, mientras que si ya está la red, lo estás trabajando con todo a la vez. claro, claro. Es una manera también de que la gente que está en su sistema, ¿no? En el sistema de la persona, comprenda un poco desde el principio, pero también que, porque quiere participar, es decir, alguien que va ya desde el principio quiere participar en el proceso de esa persona, si no, entiendo, no va directamente, no acompaña, ¿no? ¿O Sí, no? no. O sea, me Vale, refiero, está claro que la persona tiene que estar involucrada en simplemente el simple hecho de escuchar a los demás, de ver cómo están percibiendo a ellos, cómo se sienten, cómo te cuentan algo, te aportan mucho. claro, Nosotras durante toda la sesión vamos a darte espacio, vamos a preguntarte cómo te sientes, si quieres participar, si tienes alguna opinión, pero nunca te vamos a obligar a que hables. Eso. vale, vale. Esto A también lo es mejor en otra importante. sesión sí te apetece, pero si en esa no, no hay ningún problema. Vale, Y siempre respetamos los ritmos y los tiempos de cada uno. Como que están muy enfocadas las necesidades de cada uno. No es, venga, en esta sesión vamos a hacer A, B, C. No, ujú. es como, Ah, vale. No hay una estructura fija no, cerrada. Vale, O sea, la estructura de cómo va la dinámica de la sesión sí, pero de lo que se trabaja y de lo que se habla, dejamos que lo elija la familia. Un vale, poco en consonancia con lo que hablábamos de que confiamos en tus capacidades y de que tú vas a ser capaz de ser quien dirija eso. vale. La familia o quien sea, ¿no? Sí, sí, exacto. sí, sí. Sí, Vale. cuando decimos familia, nosotros entendemos ya la red, Vale, o sea, como vale, sí, amigos. que es algo vuestro, sí, vale, pero que para que se entienda un poco no es solo familia, sino puede ser, hemos dicho quien Tu sea. red de Vale, vale, apoyo, sí. vale, vale. ¿Y ha pasado en alguna ocasión, esto ya como un poco anécdota, que haya ido alguien a sesión y un acompañante o una acompañante luego haya terminado también haciendo terapia con vosotras? ¿Me A mí explico? personalmente no me ha pasado. Vale, Se puede, Sí, o sea, se puede haber sesiones individuales en paralelo, sí. pero no me ha pasado de No, de momento. momento yo creo que tampoco. No, mm, no. vale, o sea, vosotras siempre trabajáis juntas las dos, ¿no? Desde ese modelo sí, luego vemos Vale, sesiones individuales, cada una lo vale, suyo, pero el diálogo abierto siempre las dos juntas, sí. vale. O sea, no es incompatible que una de las dos trabaje otro enfoque. No sé si queréis decir un poco qué otros enfoques individualmente como profesionales trabajáis y luego que conjuntamente trabajáis el diálogo abierto. O sea, no es incompatible, ¿no? No, para Vale, nada. vale, vale, De vale. hecho, te he recomendado que si una de las personas de la red necesita sesiones individuales, sí puede ser que sea una de las psicólogas quien lleva a cabo esas sesiones individuales. Ah, vale, vale. Claro, todo el sentido. Vale, que la otra pregunta que tenía antes, Carmen, es porque has dicho que esto luego te viene muy bien también en el tema personal, ¿no? Que te lo llevas a casa, también como que implantas un poco ese sistema con los tuyos. ¿A qué te refieres con eso? Vale, pues exacto, yo me refiero un poco desde que estoy metida en este mundo del diálogo abierto, es como, es difícil separarlo. Al principio es verdad que me chocaba un poco, las cosas como son, es decir, cómo voy a decirle no a la persona exactamente lo que pienso, no tal cual, o sea, el problema que tengo con esa persona, pero sí que me ha abierto más a, por ejemplo, yo con mi familia,
Ujú. expresarme más abiertamente, Ah, de una manera vale, muy respetuosa y hablar sobre mis necesidades o sobre cualquier problemática. O sea, como vale, que te facilita un poco eso. El claro. verlo en sesiones, cómo funciona de esa manera, cómo puedes expresar tu malestar, cómo te sientes y cómo va fluyendo un poquito más la cosa. Vale. Es algo que empieza a meter la semillita y va creciendo poco a poco. No es tampoco de la noche a la mañana, es como Sí, un claro. proceso. Eso No te lo es, un añades. proceso. Vale. Vale, chicas, ¿qué más queréis contarnos sobre esto? ¿Qué más? ¿Se os ¿Qué ocurre más algo puedo más? decir? Y si no, pues, ¿dónde estáis? ¿Cómo puede la gente encontraros? ¿De qué manera? Claro, ¿cómo contactan con vosotros? Y también importante, ¿en qué caso, si la gente no sabe que trabajáis el diálogo abierto, Ujú. cómo alguien que os llama y dice, oye, pues quiero trabajar, ¿no? Ahora nos contáis un poco si estáis presencial, si solo online, ¿no? Para que la gente también lo sepa, pero la gente que da con vosotras, que llega hasta vosotras y dice, oye, quiero trabajar, ¿no? Quiero ir a terapia, tal. ¿Cómo se escoge quién va a diálogo abierto y quién no? Porque esto entiendo que es algo que decidís vosotras, ¿o cómo? A ver, yo siempre prefiero que sea la persona quien busque este tipo de enfoque, Ah, porque es vale. verdad que cuando, o por lo menos lo que yo me encuentro, es que cuando tú se lo ofreces a alguien, ¿no? Que a lo mejor si era individual, hay mucha reticencia a que su familia o su círculo cercano, su red, escuche sus problemas. Esa involucración Vale. al principio cuesta mucho. Entonces yo de momento estoy prefiriendo que sea la persona que me diga, oye, mira, quiero hacer diálogo abierto. Y ahí busca la disponibilidad. Es verdad que en alguna ocasión, cuando trabajando en individual, he visto, oye, es que hay mucha problemática con tu familia, o es que esto a lo mejor te vendría bien que hubiese otra persona apoyándote. Lo he propuesto, pero de normal siempre he decido que sean ellos los que lo busquen. Vale, vale, vale. Vale, ¿y cómo os pueden encontrar? Bueno, nosotros estamos en Almería, trabajamos tanto presencial como online Vale, y la verdad es que contestamos casi a todos, o sea, tanto por WhatsApp, correo, también a través de Doctoralia, o sea, por eso vale, no es difícil. vale. Vale, pues yo creo que la gente ya puede entender un poco cómo funciona, es decir, que no es que directamente os puedan, la gente llame y diga, oye, quiero diálogo abierto, pero si os buscan como psicóloga individual, a lo mejor alguna de las dos puede decir, oye, pues te vendría bien o tal, ¿no? O que la persona directamente llame y diga, oye, quiero trabajar diálogo abierto, porque te he visto y quiero trabajarlo, os he visto y Ujú. quiero trabajarlo. Tal cual. Vale. Bueno, entonces, como ha dicho la compi Carmen, la esencia de lo que es el diálogo, cómo funciona el diálogo abierto dentro de una terapia, la tenemos, ¿vale? Ujú. Y vais, si queréis, a compartir cómo serían las conclusiones o el resumen un poco de todo este. ¿Cómo lo llamamos? ¿Enfoque o cómo lo llamamos? Sí, un modelo, terapia. De este modelo, de esta terapia, este estilo de terapia. Vale, pues eso, ¿cómo sería el resumen o las conclusiones para que la gente lo entienda? Bueno, quizás yo empezaría un poco, que a lo mejor antes no lo habíamos dicho, ¿no? Planteando que no es algo que haya surgido de la teoría y luego se haya puesto en práctica, sino que, como te comentaba antes, surgió en Finlandia. Claro, y en casos que eran más difíciles, al tratarse en salud mental pública, nunca había una persona sola, sino que habían dos. Y fueron implementando estos pequeños cambios, pues de incluir a la familia, de no hablar a las espaldas de él, de comentarle un poco, oye, pues esto nos preocupa, estamos viendo que esto no está avanzando o que esto hay que hacer tal. Y vieron que estaba empezando a dar resultados, entonces, bueno, a partir de ahí es cuando se han empezado a hacer las investigaciones y Ah, han vale, visto lo importante que es eso, el tener la red de la persona y que siempre haya dos personas, tanto para poder sostener, porque al final salen cosas muy difíciles y hay mucha gente, ¿no? Entonces una persona sola quizá no sería capaz de hacer frente a eso, como también para, bueno, oye, tú esto como lo ves, siempre se van a ver más cosas viendo dos psicólogos que uno solo. claro.
Sí, claro, claro. Eso, como he dicho antes, tiene todo el sentido. Vale, o sea que lo que habéis dicho, ¿no? Como que al principio, en un inicio, es como primero surge la práctica y luego ya de ahí, como surge la teoría, las investigaciones, los estudios Ujú. y todo el resto. Ujú. Vale. Vale, habéis dicho las dos en dos momentos específicos del webinar, las dos habéis nombrado como decir las cosas, ¿no? O hablar Ujú. sin, ¿cómo decirlo? Con respeto, asertivamente, pero sin tapujos, por decirlo así, ¿no? Las dos Ujú. habéis hecho alusión a eso en momentos diferentes del webinar. Entonces, antes de terminar, me gustaría que nos explicaseis un poco qué es eso de hablar, pero no es solamente entre vosotras, sino que también se expresan las necesidades, como ha dicho antes Carmen, las necesidades o las carencias o lo que sea a las personas que están acompañando, ¿no? Y Exacto, es, vale, y esto no todo el mundo lo va a recibir bien, ¿no? O no todo el mundo lo recibe bien. Si no estoy como acompañante abierto a escuchar ciertas cosas, ¿qué pasa? exacto. Bueno, justo por eso decíamos antes también que se respetan los ritmos y los tiempos de cada uno. Vale, Lo que nosotros intentamos crear junto a las personas y la red es que haya un clima de seguridad, como un entorno vale, seguro. Entonces, quizá el primer día, pues no salen X cosas, pero a lo mejor en el claro, segundo, en el tercero, en el cuarto, cuando te vayas sintiendo más cómodo y vayamos facilitando este tipo de diálogo, quizás surjan claro, cosas y te puedas permitir hablar. No es llegar y ya soltarlo todo de la manera. Por eso decíamos, está basado en las necesidades de cada uno y los tiempos y su ritmo. No vamos a empujar cosas que no claro, quieran claro. salir de alguna manera. Yo creo Pero también que es, te refieres un poco a cómo recibe la persona, ¿no? Todo lo que nosotros podamos sí. decir Sí, a no, 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 libertad, o ¿no? sea, genial lo que ha explicado Carmen, me refiero a eso, a lo que dice Lorena, me refería y tal, pero genial lo que ha explicado Carmen porque, claro, sí, exacto, es como, entiendo que no todo el mundo está preparado para escuchar ciertas cosas, pero al final es efectivo porque es como terapia de choque, es decir, me estoy desahogando, ¿no? Estoy expresando lo que a lo mejor tenía guardado hace tanto tiempo y no se lo estoy expresando solo a una persona desconocida, ni al aire, es decir, se lo estoy expresando también a quien me acompaña. Entonces, sí, jolín, claro. Vale. En cuanto a cómo lo hacen ellos, siempre hay como dos normas. Lo primero es que tienes que hablar desde tu experiencia, cómo tú lo has vivido. O sea, no puede ser es que tú haces, es que claro, como tú te comportas, porque entonces ya estamos metiendo ese tono acusador. Y está claro que la otra Claro, persona no lo va a recibir bien. claro, claro, Y lo segundo es que antes de que una persona responda, tiene que dejar unos segundos por si la otra persona quiere seguir hablando, porque si no, empiezan estas conversaciones que se solapan, paralelas, y al final no se hace nada. Entonces, cuando dejas que una persona hable sin las prisas de que me vaya a interrumpir, sin miedo a que vaya a saltar por encima, se le hace mucho más fácil. claro, Y luego, en cuanto a cómo reciben lo que nosotros decimos, claro, a mí esto siempre se me viene un poco a la mente, quizá el modelo más biomédico o más antiguo, ¿no? De lo típico de encerrarse en el despacho y hablar con otro compañero, lo que te decía antes, ¿no? O de sí, preparar el tratamiento, como todo alejado de la persona. Entonces es verdad que tú, bueno, tú o por lo menos lo que yo he visto es que te permite ciertas licencias, ¿no? De hablar quizás sin tapujos, cómo te salgan las cosas, sin preocuparte, sin... Pero cuando tú sabes que la otra persona te está escuchando, tú ya tienes cuidado en cómo dices las cosas. vale, O sea, lo dices, entiendo cómo te gustaría que te lo dijesen a ti, claro, con más cuidado, con, bueno, que lo recibas bien sin diciendo lo que te tengo que decir, obviamente, porque si no, esto tampoco tendría sentido, pero siempre desde ese cuidado. claro, vale. De ahí un poco lo que decíais antes de cada uno tiene sus tiempos, siempre con respeto, siempre hablando desde la parte de yo me he sentido, yo he sentido, yo he percibido, etcétera, etcétera. Claro,
Sí, como un entorno controlado, es decir, no vamos a dejar aquí que... Claro. Vale, Además, algo que, bueno, que antes se me ha pasado a comentar, claro, cuando hay cosas que no se hablan, que no se resuelven, o que incluso la mitad de la familia sabe, pero se calla, claro, o al final son cosas que se van quedando ahí, y sí. cuando tú haces cierta sesión dejando que la persona hable, que la persona exprese, llega un momento en el que todo esto va saliendo, y para eso también es necesario, por lo que hablamos, ese tiempo y ese cuidado para que tú te puedas sentir seguro para hablar de estas cosas. Sí, me parece que está muy también desde, por decirlo de alguna manera, desde el amor, ¿no? Desde el cariño, desde lo expreso de una manera muy, me recuerda muy también a aceptación y compromiso, a esa terapia que hay como de aceptación y compromiso, también de, pues eso, desde el cariño, desde el cuidado, desde el amor. Entonces, no es lo que se entiende, si no se explica, se entiende como, venga, vengo aquí, digo lo que me da la gana y tal. No, no es así. Es decir, hay lo que ha dicho Lorena, hay unas normas, hay un espacio, hay unos tiempos y... Vale. Si, por ejemplo, nosotros hiciésemos un roleplay, nosotras tres, y yo os cuento, bueno, no tengo acompañante, pero, pero yo os cuento, por ejemplo, pues me lo invento. Tengo un problema con una compañera de trabajo, ¿no? Un compañero de trabajo, me da igual. O sea, la escucha activa que habéis dicho al principio, es decir, yo cuento, ¿no? Pues mira, es que en mi puesto de trabajo, mi compañera Juanita no para todas las mañanas de hablarme y hablarme y hablarme, no me deja trabajar, yo no soy capaz de controlar esa frustración que me entra cuando mi compañera Juanita no se calla y claro, ¿cómo le digo yo a mi compañera, oye, cállate que quiero trabajar? Vale, yo ya os he contado, ¿no? Hacemos escucha activa. Ahora, Vale. Ahora lo que tocaría sería, bueno, esto se lo explicamos también a la persona porque si no creo que choca mucho. Nosotras nos giramos, nos pondríamos la una enfrente a la otra y desde aquí haríamos un diálogo reflexivo. En este diálogo reflexivo, pues un poco integraríamos la información que nos has dicho o lo que nos parece más relevante vale, y dentro de ese integrar diríamos un poco, oye, yo he conectado mucho con lo que me ha dicho, o esto que me ha contado me ha removido tal, me ha hecho sentir de esta manera. Yo tengo una experiencia similar, o un poco esa transparencia que hablábamos antes, ¿no? vale, vale. Exacto, eso. Y no es nada como planificado ni inventado, es decir, algo que de verdad te remueve. O sea, nosotras ponemos mucho de Mm. nosotras, es decir, que no Vale, es yo soy aquí la experta, ¿no? Sino vosotros somos muy horizontales en ese sentido. O sea, tú me vale, cuentas, sí, nosotros también devolvemos de alguna manera cómo nos ha hecho sentir, cómo nos ha conectado con experiencias pasadas, como ha dicho, y devolvemos un poquito eso, ¿sabes? Que va conectando unos con otros. No vale. Es sé. como una red, sí, Ujú. claro, qué bueno. Vale, vale. Vale, Claro. chicas. Pues nada, yo creo que, vamos, que ha quedado muy bien explicado, que creo que la gente se va a quedar con la esencia un poco, como decía Carmen, de lo que queréis transmitir y de lo que queréis contar. A mí me parece un modelo o un enfoque muy, ¿cómo decirlo? Diferente porque al final vosotras también os integráis dentro del proceso de la persona. No es yo soy el terapeuta y tú el paciente, con esa distancia, ¿no? Claro. Es decir, yo también me integro, me incluyo dentro de este proceso. Entonces me parece muy diferente y bueno, pues a ver si se va implementando un poquito más todo lo que funcione y todo lo que le funcione Esperemos. a los demás, a la gente, a las personas que de alguna manera llegan a nosotros como profesionales y los podamos ayudar, sea desde un enfoque, desde otro, me da igual, pero, pero si es efectivo, vamos. Y a mí me da la sensación que es efectivo, porque al final te enfrentas un poco, ¿no? Y no sé, me parece muy bonito también que vosotras como terapeutas estéis dentro del proceso de la persona. Es muy humano, como decíamos antes, Sí, ¿no? bueno, es un enfoque muy humano, sí. Sí, 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 sí. exacto, muy, muy humano. Es lo que buscábamos un poco, Claro. sí.
Mm. Así es que nada, pues si queréis añadir algo más, Listo, pues muchísimas gracias. O sea, yo me he sentido muy cómoda contigo y con Lorena. O sea, la verdad que sí. vale, nada, en el webinar, en el vídeo, dejaré en la descripción vuestras redes, ¿vale? Instagram, vuestros nombres y bueno, si alguien se quiere poner en contacto con vosotras para que sepan dónde localizaros, ¿vale? Dónde encontraros. Y por mi parte, si compartimos otros momentos, encantada. Y muchas Igualmente. gracias a las dos. Igualmente. También agradecerte, ¿no? La buena acogida que tuviste cuando te lo propuse, que al final, al ser algo tan nuevo, hay mucha gente que a lo mejor dice, oye, yo no me meto. No. Entonces, bueno, también agradecértelo. Vale, pues nada, chicas, de momento eso, nos despedimos y ojalá que tengamos más espacios para compartir juntas. Y nada, a todo el mundo esperamos que os guste, que entendáis un poco de qué trata todo esto y si necesitáis hablar con Carmen o con Lorena, pues ya sabréis dónde encontrarlas. Y hasta el próximo. Adiós.